8 de la mañana, 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. La lista de nuestros invitados ya mismo estará con nosotros el asambleísta del Movimiento Construye, Gabriel Bedón. Luego, a las 9:15, el ingeniero Roberto Aspiazu, quien es dirigente empresarial, columnista para tratar el tema de los apagones. Y finalmente va a estar con nosotros Ivonne Monserrate, representante de la Red Nacional y Estructura de Acción Social, Económica, Popular y Solidaria, como a las 10 de la mañana. 8 de la mañana, 30 minutos. Tenemos que saludar al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, quien es el director del programa, avisándole, ingeniero, que ya está con nosotros vía Zoom nuestro primer invitado, el asambleísta Gabriel Bedón. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Parece Muy que buenos todavía días, no. muy Ya, buenos días, don ahí está, Alcides. ¿Cómo ahí le está. va? Ahí sí, Bueno, ahí sí. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos ya 20 del mes de septiembre. Imagínese, Alcidito, cómo corre el pasa el tiempo, ¿no? tiempo, ¿no? Sí, inexorablemente y de manera imparable, de manera continua. Eh, Esa es la gran verdad. Así es que vamos no hay cómo detenerlo. Mire que ya entramos en octubre y como dicen, se va el año. El otro día me hacían la broma, don Alcides. ¿Se acuerda que Maduro ha decretado que la Navidad empiece en octubre, no? Sí, pues no. Claro, claro. Entonces aquí en un chat decían, bueno, acá ya pica, ya empezó antes. Ya No, está. por supuesto, los centros comerciales con sus anuncios y con sus muestras de los arbolitos y de los productos que se venden en diciembre, eso empieza en agosto, pues o sea, por ese lado creo que le ganaron a Maduro, oiga, le ganaron a Maduro. Bueno, pues Le siempre, ganaron a siempre, Maduro. siempre pierde el dictador venezolano, ¿verdad? Siempre pierde. Hablando de eso, no pasa nada. Antes de ir con el asambleísta Gabriel Humberto Bedón Álvarez, antes de ir con él, en Venezuela andan como que no pasa nada ya, ¿no? Ya se van a cumplir 2 meses ahora este 29 de las elecciones. Oiga, es que le echaron tierra pues al problema, pues, y la gente ya pues también necesita hacer sus cosas, necesita trabajar, no solamente estar en la calle haciendo manifestaciones. De eso lo sabe bien los chavistas, no saben cómo funciona el pueblo, ¿no? Que es irrupción, después baja es como el agua cuando está hirviendo, ¿no? Ya dejó de hervir y está en su sitio normal, así. Y se aprovechan, ¿no? Se aprovechan, ¿no? Claro, y sabe cómo somos los sudamericanos, los latinoamericanos, ¿no? Que Claro, claro. Somos de somos horarios, protestamos efervescentes. por horarios. Exactamente. Sí, Tiene toda la protestamos por razón. horarios. Oiga, ¿qué le parece, don Alcides, si le damos el buenos días Correcto. a nuestro primer invitado, al asambleísta Gabriel Humberto Bedón Álvarez, a quien le agradecemos por estar acá? Él es asambleísta por Pichincha y pues todavía nos queda por hacer una pausa, pero primero lo saludamos. Don Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo fuerte a los gentiles radioescuchas. Gracias por el espacio. Una consulta. Usted fue electo por el distrito 3 de Pichincha, la parte rural, ¿no? Así es, las 33 parroquias rurales de Quito. Es que para los que estamos acá en Guayas, el sistema de distrito funciona diferente que en Pichincha. Por ejemplo, acá hay un solo distrito, pero para los cantones de la provincia. Las Acá también parroquias tenemos para rurales. cantones. Ya, explíquenos cómo es, por ejemplo, el distrito Con gusto. suyo. Son 4 distritos en la provincia de Pichincha. El primer distrito está toda la parte del Cantón Quito, la parte sur del Cantón Quito. El segundo distrito es toda la parte norte del Cantón Quito. A diferencia de Guayaquil, nosotros en Quito tenemos muchas parroquias rurales muy pobladas.
A diferencia, esto pasó cuando recordarán el año 2000, se creó esto en la ley que había los distritos metropolitanos. Guayaquil tomó una decisión que no quería ser metropolitano y mejor ellos apuntalaron a que las parroquias rurales que estaban muy cercanas y que tenían mucha población se hagan cantones. Daule, Durán, Milagro, etcétera, Lomas de Sargentillo, etcétera. Entonces, esos se hicieron cantones pero vuelta en Quito. Nosotros, como optamos por distrito metropolitano, estas partes rurales con bastante población se hicieron gobiernos parroquiales rurales adscritos al municipio de Quito. Entonces, en la ruralidad de Quito tenemos cerca de 700.000 habitantes en estas 33 parroquias rurales. Tenemos las parroquias rurales más grandes del país, ¿no? Calderón, por ejemplo, Conocoto, entre los dos tienen cerca de 400.000 habitantes y son más grandes que el 70% de cantones del Ecuador. Por poner un ejemplo, Sí, Lomas de sí, sí, Sargentillo tiene claro, claro. 20.000 habitantes. ¿Cuántos tiene Colocoto? Lomas de Sargentillo, Conocoto, por ejemplo, tiene 175.000 habitantes Es y es grande. parroquia rural. A diferencia de Lomas de Correcto, Sargentillo, que tiene cerca de 18.000 o 20.000 habitantes y es cantón. Entonces, es la correcto. dinámica que pasó en los años 2000 de que Guayaquil decidió ser un hipercentro y que los alrededores se cantonicen. Vuelta que en Quito, los alrededores hicieron gobiernos parroquiales rurales adscrito al distrito metropolitano de Quito. Entonces, mi distrito, el distrito 3 es estas 33 parroquias rurales de Quito, ¿sí? Y nosotros tenemos el distrito 4 que es los cantones de Pichincha, donde está el cantón Mejía con su capital Muchachi, cantón Rumiñahui con su capital Sangolquí, cantón Cayambe con su capital Cayambe. Entonces, tenemos igual cuatro distritos, a diferencia de que nosotros en los últimos índices poblacionales, Guaya Guayas con el aumento de asambleístas, va a tener la posibilidad de posicionar 24 asambleístas y Pichincha 19 asambleístas en esta nueva elección. Ok, ya con eso lo tenemos bastante más claro, ¿no? Porque uno puede pensar que es igual. Por ejemplo, en Manabí, que es la otra provincia del país que tiene distritos, hay dos. Uno Manabí Así del es. norte y uno Manabí del sur. Sin Ajá, y Manaví embargo, del Sur es Manta, Portoviejo, Jipijapa, y en el norte es toda la parte que va colindando con Esmeraldas, ¿no? Desde Chone desde Chone, hasta Pedernales, Cojimíes, etcétera. Bahía también, Bahía. Ujú. sí. Este, muy bien, vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla para nuestro primer invitado el día de hoy. Asambleísta Bedón, buenos días. Hablemos del Buenos problema días. que nos aqueja actualmente a los ecuatorianos, ¿verdad? No solo pues de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahora la Asamblea le ha dicho al gobierno, ya pues usted póngase de inmediato a solucionar el problema. Pero el problema, asambleísta Bedón, se resuelve en este momento bajo dos opciones. Que llueva en donde están los embalses de las centrales, que llueva o que hay inversión pues, para comprar plantas termoeléctricas, y para eso se necesita dinero que no tiene el Estado, dinero, salvo que quiera nuevamente subir el IVA para poder financiar estos gastos. Entonces la pregunta es, el mes de enero la Asamblea aprobó un proyecto que lo denominó pomposamente No Más Apagones, donde solamente se permitía un mínimo de porcentaje para la inversión de la empresa privada. ¿Por qué no abrir, por qué no reformar esa ley o crear otra ley? Ahí es la responsabilidad de la Asamblea. Otra ley o la misma, reformarla para que haya mayor amplitud, más porcentaje, más espacio para que la empresa privada invierta, quiera invertir o que venga la inversión extranjera. ¿No cree usted que esa sería una de las soluciones, asambleísta Bedón? Estimado Alcides, usted dio en el clavo. Y les explico por qué. Porque con la ley actual que tenemos de energía eléctrica no podemos avanzar más, porque es un modelo arcaico, es un modelo viejo que no nos funciona para la forma actual. Ya hemos sabido, y el presidente mismo lo sabía, él cuando estaba en el debate de la primera vuelta, él mismo hablaba de que hay que hablar del control del agua en el fenómeno del niño y al siguiente año del estiaje que viene después del fenómeno del niño. Entonces, ellos ya lo sabían. ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que mandan mensajes inequívocos para la inversión extranjera. Con mucho dolor hay que decirlo, pero es la verdad. Regalar planillas eléctricas, ¿sí? Regalar recuerden que esta es la segunda tanda que él ha ofrecido regalar planillas eléctricas, ¿no? Que le cuesta mucho al Estado.
el inversor extranjero se pone a pensar, a ver, bueno, si es que nosotros no vamos a poder recaudar la inversión mediante el pago de las planillas eléctricas, ¿cómo el Estado, que es muy mal pagador, ¿sí? nos va a ayudar a recuperar la inversión? Entonces, precisamente bajo esa lógica es lo que nosotros necesitamos, una nueva ley en la cual se abra a la empresa mixta, se abra para que el Estado pueda participar, pero que también en un 50% pueda en la inversión privada poder participar. Esto sería fundamental, esto sería buenísimo. Imagínense, hay empresas en Japón que quieren venir a Ecuador. No sé si usted conoce Chachimbiro, mi estimado Alcides, en la provincia de Sí, lo he Imbabura, escuchado, sí lo he escuchado, sí lo he ¿sí? escuchado. Ya No hay, conozco, pero sí he escuchado. por ejemplo, empresas japonesas ya están haciendo estudios de cómo sacar energía geotérmica, o sea, del calor que produce las entrañas de nuestras montañas, ¿no es cierto? Pero ellos, ¿cómo van a venir a invertir a un país cuando tenemos un mandatario en campaña, ¿sí? Que está buscando la reelección y con medidas populistas de regalar planillas? Entonces, usted como empresa, ¿cómo va a poder invertir en un país cuando de pronto el presidente, cuando se le ocurre, regala planillas y ellos no van a tener cómo recuperar el dinero invertido? Entonces, primero estamos mandando un muy mal mensaje al sector extranjero, al sector de inversiones extranjeras. Segundo, el presidente ya sabía de estos problemas y lo primero que tenía que haber lanzado es la propuesta de la reforma total de la ley actual de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las unidades de negocio que lastimosamente tiene SELEC, ¿sí? Que son algunas termoeléctricas, todas están dañadas o están funcionando a muy baja capacidad. Entonces, precisamente cuando uno puede tener como visión empresarial entregar un servicio básico que es de energía eléctrica al país, uno no puede estar improvisando. Lo segundo que le quiero puntualizar es algo que yo en realidad estoy haciendo y estoy asesorándome de ingenieros eléctricos. Los mejores funcionarios que dominan, los mejores ecuatorianos que pudieran estar haciendo una buena y eficaz gestión, no quieren ser gerentes de empresas eléctricas, no quieren ser ministros de energías y minas. ¿Por qué? Porque a ellos les asusta grandemente de que no hay una continuidad y que los puestos son logrados por cuotas políticas y no como debería ser. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministro de Energías y Minas, que es economista y que me imagino que en la economía debe ir muy bien y debe ser muy bueno en eso. Pero un economista dudo que tenga la capacidad para en poco tiempo entender cómo se maneja el tema energético y eléctrico en el país. Lo mismo pasó antes con el gobierno. Y al punto que voy, que le quiero transmitir la idea es, antes de él, vuelta había un superministro. Y a mí no me cabe en la cabeza que una sola persona esté encargada de dos carteras de Estado tan importantes, ¿no? Con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Ministerio de Energías y Minas. Y estuvo un superministro ahí, ¿no es cierto? Y antes de él estuvo otra ministra que ahora está acusada A de robo. sabotaje, a robo. Y antes de eso decían que habían unos pequeños peligros por fallas humanas. Entonces, sí es una irresponsabilidad del gobierno, y hay que decirlo. Sí, en efecto, reconocemos que hay un estiaje, reconocemos que en gobiernos anteriores pudo haber errores en el manejo del Ministerio de Energías y Minas. Pero eso ya no es pretexto porque vamos a los 10 meses en el gobierno actual. Y ellos desde un inicio debieron haber planificado primero con funcionarios capaces, ¿sí? Con funcionarios que conozcan del tema. Y, por ejemplo, la señorita Robo era experta en relaciones internacionales. Dios mío, debe ser muy buena en su rama, pero ¿qué sabía del tema del Ministerio de Energía y Minas? El señor actual, el ministro actual, es economista y debe ser muy bueno en su rama, ¿sí? Pero ¿qué sabe del manejo de la electricidad o de la energía en el país? Entonces, el gobierno tiene que asumir su culpa, tiene que decir que ellos no planificaron, que no estuvieron a la altura y ahora, yo en lo particular, al ver todas estas inacciones y esta cadena de errores, yo sí le voy a pedir a la Contraloría General del Estado que inmediatamente haga un examen especial porque no podemos dejar al Ecuador desfalcado por inacciones de malos funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Asambleísta, es verdad que este gobierno tiene su parte de responsabilidad, pero los anteriores también, porque apagones han existido desde el tiempo del señor Correa, desde ese tiempo. Por Revise las supuesto, y se dará cuenta. Pero bueno, en este por momento, ¿qué supuesto, hay que claro que sí. hacer?
¿Qué hay que hacer en este momento, no? Reformar esa ley que fue aprobada el 11 de enero pasado, que le llamaron pues unos apagones, y que se llama realmente Ley de Competitividad Energética. Por un lado, está bien dar acceso a la posibilidad de unas alianzas público-privadas para que en unión entre los dos, el público y privado, vayan a resolver el problema. Pero también le advierto algo. La empresa privada, alguna vez acá en Guayaquil, debe acordarse usted, por los años 60 vino una empresa norteamericana, EMELEC, Empresa Eléctrica del Ecuador, y estuvo manejando el servicio eléctrico de Guayaquil. Fue el mejor del país. Claro, porque esa empresa le pidió al Estado de ese entonces, al régimen de ese entonces, que le garantizara las ganancias por el 9.5%. Mire, ya él venía a invertir, pero se me asegura una ganancia del 9.5%. Pero a la vez, asambleísta Bedón, si usted va a hacer propuestas y reformas para que se permita la presencia de la empresa privada y de la inversión extranjera, hay que determinar algunos aspectos, reformas a las leyes laborales. No se olvide de eso, las leyes laborales. Los inversionistas tienen mucho celo cuando vienen a invertir en un país que dice, pero aquí hay leyes que se cambian a cada rato en los laborales y en los financieros no se diga. Entonces, son varios los aspectos que hay que tomar en cuenta para resolver el problema de la crisis energética del país. Hay que tomar muy en cuenta eso, asambleísta Bedón. Por supuesto, estimado Alcides. Claro, ahorita usted hizo acuerdo en los años 60 cómo se fundó Emelec. Claro, su gerente era George Capwell. Entonces, por eso es el mítico que se armó el equipo y todo eso. Y usted tiene la razón, y nosotros como movimiento Construye lo hemos hecho. El presidente anunció el lunes, el inicio de esta semana, que él quería reformar el artículo 5 de la Constitución, diciendo que se haga una reforma constitucional para que vuelvan las bases militares extranjeras, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué le dijimos como Construye, como movimiento y yo como jefe de bloque en la Asamblea Nacional? Presidente, si vamos a hacer una reforma constitucional, hagamos todas las cosas que necesitamos de una vez. No podemos estar cada año haciendo consultas populares. ¿Y qué propusimos nosotros? Aparte de que regresen las bases, que pensamos que está bien, es un tema internacional que hay que apoyarse para poder luchar. Nosotros propusimos volver a tratar el tema del trabajo por horas. Y eso es lo que usted está diciendo, son reformas laborales importantes. ¿Para qué? Para que dentro del plazo por horas también haya contratos de plazo fijo, mi estimado licenciado. ¿Por qué, Alcides? Porque les asusta mucho a los empresarios, a los inversionistas, el tema del despido intempestivo. Porque usted tiene que pagar 13º, cuarto, vacaciones, indemnización, etcétera. Entonces, claro, nosotros estamos hablando también de poder tener la posibilidad de trabajo a plazo fijo y también por horas. Ojo, siempre en adelante para de los trabajadores que no tienen en este momento, de los ciudadanos que no tienen trabajo. No es que se le va a quitar los derechos a los que ya actualmente están contratados y bajo relación de dependencia, sino para la gente que no tiene trabajo en adelante, ¿sí? Eso le estamos diciendo al presidente, porque usted tiene la razón, Alcides. ¿Cómo van a venir a invertir si tenemos un arcaico sistema jurídico, en marco normativo del ley de trabajo? Tiene la razón. Pero aparte de eso, quiero acotar. Nosotros también le estamos diciendo al presidente, oiga, presidente, eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es otro mal del Quitó la país. palabra de la boca, oiga, eso le iba a Oiga, preguntar. Bueno, que está bien. es otro mal del país porque entre 7 personas deciden 68 autoridades de control, mi estimado Alcides. Y de esas 68 autoridades de control están los superintendentes de bancos, de compañía, etcétera. Está el fiscal general del Estado, la Corte Constitucional, está el Consejo Nacional Electoral que tanto daño nos ha hecho al país. Entonces, claro, todos decimos, señor presidente, ya chévere, usted quiere reformar para que vuelvan las bases extranjeras a que nos ayuden a luchar esto contra los narcotraficantes, perfecto, pero de una vez preguntémosle al pueblo temas importantes en los que nosotros podamos mejorar como país. Oiga, otra cosa, ahora que estamos analizando las decisiones que ha tomado últimamente la Asamblea, ¿verdad? Hay una que me causa hasta risa, ¿verdad? Discúlpeme con todo respeto porque usted es parte de la Asamblea, que ustedes han exhortado como Asamblea al presidente Daniel Noboa para que solicite órdenes de detención contra el dictador Nicolás Maduro. ¿Sabe lo que va a pasar, estimado Gabriel?
que esta tarde el señor dictador Maduro va a saber de esto y va a decirle al fiscal que tiene de bolsillo que tiene en Venezuela, también pues pide usted la orden de prisión contra el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Y entonces vamos a estar estancados en la podredumbre de que el uno le dice al otro que le dicte órdenes de prisión. ¿No cree usted que eso no está bien lo que ha hecho la Asamblea, estimado amigo? Oigan, hace 2 días Maduro ya pidió el orden de captura de Javier Milei de Argentina, ¿no? O Para que sea, vea, no es pues. tan, no es tan descabellado lo que dice. Vea, es un exhorto a que el presidente tome una posición firme ante lo que pasa a Venezuela. Consecuencia de eso, ¿qué pasó? El presidente inmediatamente reconoció a Edmundo González como presidente de Venezuela. Entonces, a veces sí toca empujar. Yo estoy de acuerdo con usted, las formas no están tan claras, parecen ser hilarantes, pero algo hay que hacer desde la Asamblea. Y ojo, una cosa bien importante en este caso, mi estimado Alcides, en este tipo de preguntas, a veces uno, si es que no está respondiendo afirmativamente, la gente piensa que está en contra. Entonces, ahí se divide el antagonismo del país. ¿Usted es correísta o anticorreísta? Y esos mensajes también son claros y eso le hablo ya como tema político, ¿sí? Porque quienes votaron en contra de esa resolución fueron los correístas y quienes votaron a favor de esa resolución fue la gente que no es correísta. Entonces, en este caso puntual, usted tiene la razón, estos exhortos a veces, muchas veces nos sirven de mucho o sirven de casi poco o a veces de nada, pero en este caso son formas de presionar al gobierno para que deje de ser tibio y aunque sea en el escarnio público, ellos tomen decisiones inmediatas. Y en este caso fue, ellos inmediatamente mandaron un comunicado de reconociendo a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y bueno, y 2 horas después el presidente anunció que se va de Ecuador 7 días. Bueno, 8 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta del movimiento Construye por la provincia de Pichincha, Distrito 3, Gabriel Humberto Bedón Álvarez. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Gracias, don Alcides. Y yo quería, a propósito de la relación entre la Asamblea y la Presidencia de la República, esta semana hubo, cuando se anunciaron los apagones y sobre todo aquel dislate de un general de la policía diciendo que se sugería usar el pito en vez de, porque no iba a haber energía, pues entonces no iba a haber los botones de alarma, ni cercos eléctricos, ni cámaras, ni nada de eso. En la asamblea se apagaron las luces y comenzaron a sonar pitos. Ayer el presidente Daniel Noboa dijo que porque 4 pendejos apaguen la luz y mantengan las computadoras, eso sí, prendidas, no van a cambiar. ¿Usted se siente aludido con eso del que dijo el presidente ayer, don Gabriel? No, yo no me siento aludido porque yo no fui parte de ese sainete, que es la Claro, verdad. es un Sí, sainete. nosotros no estuvimos de acuerdo. Fue una cosa entre RC y PCC que unos vinieron con silbatos, apagaron las luces dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que el Ecuador necesita que estemos más conscientes de las cosas que pasan y a la altura de las circunstancias. Y nosotros tenemos que ser oposición y tenemos que criticar la mala gestión, la pésima gestión del gobierno. No podemos hacer con estrategias de TikTok. O sea, nosotros tenemos que debatir con altura en la Asamblea y decirle de frente al gobierno las cosas que está haciendo mal, y fiscalizando y pidiendo que la Contraloría investigue, y si que hay indicios de responsabilidad penal, que vaya a Fiscalía. Pero no podemos prestarnos por estas cosas. La bancada de Construye no estuvo de acuerdo con esto y por ende no fuimos ni los que estábamos pitando ni los que estábamos con los celulares ahí las linternas de los celulares prendidos. Nosotros estamos del hemiciclo de la Asamblea al lado derecho. Y si es que ven los videos, nosotros en el lado derecho no estábamos incluidos en esta forma, por decirlo suave, tan peculiar de hacer propaganda política, ¿no? Ok, o sea que no solo que no se sienta aludido, sino que rechaza No, no fui ese parte tipo de de... eso. Bueno, y también, o sea, y también rechazo ese tipo de actividades, pero también rechazo, ¿no? Que el presidente cree que puede pendejear a cualquiera.
Entonces, También, presidente también, también de a lado y veces está lado, la ¿no? turno, o sea, no es claro, o sea, si es que ya de la asamblea salió algo bajo, el presidente va más abajo. Entonces, en vez de elevar el debate, lo que hace el presidente es empeorar el debate. Entonces, esto el pueblo ecuatoriano no lo merece, eso el pueblo ecuatoriano no es justo que tenga esto. Lo que el pueblo ecuatoriano necesita es que nosotros le demos soluciones. Nosotros de la asamblea tenemos que fiscalizar y legislar y lo vamos a hacer. Y el presidente tiene que dejar de estar viajando tanto y poner funcionarios eficientes y tratar de sacar lo más rápido que podamos de esta crisis energética. Las 8 de la mañana con 55 minutos, 8 con 55. Vamos a lo que tiene que ver también, lo principal es lo energético, sin lugar a dudas, pero ayer se ha dado también otro tema en lo político, que es que la Comisión de Fiscalización terminó ya archivando los juicios a los ex ministros del gobierno de Guillermo Lasso. Y con esto se da paso al que se pueda realizar el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Usted cree que con lo actuado por la Comisión de Fiscalización, con 5 votos a 4, el día de ayer se cumple con la solicitud o con la sentencia, pongámosle así, dictamen del juez de Quitumbe, que había pues ante la solicitud de la asambleísta Inés Alarcón, dado esa cuestión de que se vuelva hacia atrás con lo de las firmas y los juicios? A ver, para poder aclarar el tema, quiero contarles cuál fue el problema. El problema fue que el presidente Noboa, dentro de sus acuerdos, lo primero que decidió fue darle a PSC y RC la presidencia de muchas comisiones. Ahora, el presidente Noboa le dio la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Imagínense, queridos amigos, de fiscalización, una de las más importantes a la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, está ahí Pamela Aguirre y están 4 compañeros asambleístas más de ella. ¿Qué pasa? En el rato es que cuando se pelean los compadres, como cuando decimos en el barrio, en el rato de que no se cumplen los acuerdos, los pactos, las cosas que hayan tenido entre ellos, ¿sí? Se pelean los compadres y entran a la guerra, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso, cuando estaban de a buenas, ellos pusieron y quedaron de acuerdo, caerle con todo al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Entonces, juntaron las firmas entre RC y PCC y metieron los juicios políticos. Se pelean los compadres, como dicen los jóvenes ahora, 3 doritos después, ¿sí? No, fueron los de PSC y quitaron las firmas dentro de los pedidos de juicio político, ¿sí? Entonces, ahí salta este gran meollo, pero es un problema que nace del gobierno y de RC, entre ellos, los que eran compadres, ahora son peleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene un segundo escenario bien grave, la metida de la mano en diferente poder del Estado. La justicia ordinaria queriendo meter mano en la justicia O política, sea, porque nosotros somos, este es otro capítulo, estos tres, claro, es tres otro doritos escenario. después, más, o sea, Ajá, segundos, tres bien, doritos. Sí. viene el nuevo escenario. ¿Por qué? Porque nosotros somos jueces políticos, podemos hacer juicios políticos y censurar políticamente a la gente. Y la justicia ordinaria pueden emitir sentencias, acciones de protección, acciones extraordinarias, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, al ver que se retiran las firmas y en la ley orgánica de la función legislativa, al ver un vacío de qué pasa de si se puede o no se puede quitar las firmas de un juicio político y ingresado, se aprovechan de esto, malinterpreta la norma este juez, ¿sí? Y emite una sentencia obligando a la comisión que trate los juicios políticos. Pero la sentencia no es a la Asamblea Nacional, eso que se entendan bien. La sentencia es a la comisión que trate los juicios políticos. Y no dice que se les trate a favor o en contra, sino que se les dé tratamiento, ¿sí? Procedimiento normal. Entonces, ¿qué ha hecho la comisión? La comisión ha hecho tratamientos, ha recibido los informes, pruebas de cargo y de descargo y han ido archivando los juicios que han creído pertinentes, ¿sí? Entonces, ahora está próximo por venir el juicio político a la ministra Palencia. Nosotros pondremos nuestras pruebas y la ministra Palencia tendrá que venir a poner sus pruebas de descargo, pero es evidente que algo mal pasa en el país. Nosotros hace 2 años teníamos 27 muertes violentas por cada 100.000 ecuatorianos y ahora tenemos 63.
63 muertes violentas por cada 100.000 ecuatorianos. O sea, Entonces es evidente, subió, pues claro. claro, es evidente esto. Entonces, aparte tenemos un presidente que dice que está fortaleciendo a la policía cuando recién está entregando los chalecos y los carros que contrató Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, o sea, si hay cosas como el gobierno trata de dorar la píldora y demostrar las cosas, entonces eso tiene que rendirse cuentas. Yo le convoqué a la ministra Palencia a mi comisión 2 veces y ella le hice ver que tienen un desconocimiento jurídico en muchas normas. Ellos querían con la ley de seguridad, que es una ley ordinaria, querer interponerse sobre una ley orgánica como es el Código Orgánico de Administración Territorial y Descentralización, afectando la independencia y autonomía de los municipios en el tema del manejo preventivo de seguridad. Le hice ver el error en su momento y la ministra Palencia ofreció rever y hacer mesas de trabajo. Pregúntenme si me han llamado a la mesa de trabajo para poder ayudarles. Cuando uno quiere trabajar de la mano y ayudar por el país, lastimosamente ni ahí se deja. O sea, ni ahí. Entonces, claro, nosotros tenemos elementos, tenemos pruebas de que se ha habido una inacción, una inoperatividad, ¿sí? Una falta de gestión y en su momento tendrá que venir la ministra y presentará sus pruebas de descargo, tratará de defenderse y en su momento nosotros vamos a tomar la decisión. Pero por este momento nosotros creemos que sí tiene que ser fiscalizada políticamente lo que ha pasado en el Ministerio del Interior. Ok, vamos a ir con las preguntas del periodista, gran periodista Alcides Montilla, pero antes permítame recordarle una frase célebre del expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, ¿no? Que decía que cuando usted quiere que las cosas pasen al congelador y que no ocurra nada, crea una comisión o una mesa de trabajo, como le quiera decir, y hasta ahí llega. Vamos, don Alcides. Recuerdo ¿No? esa frase. Si quieres que no pase nada, crea una comisión. Así es. Así era. Don Gabriel, hablemos de este impasse político, jurídico, personal, electoral y algo más que envuelve actualmente, bueno, desde hace algunos meses, ¿no? Al presidente Noboa y a la vicepresidenta Abad, ¿verdad? Se ha recibido en la presidencia de la Asamblea una misiva de la vicepresidenta exhortando a que se inicie un proceso de fiscalización en contra de la canciller Sommerfeld y la ministra de Trabajo Ivonne Núñez porque le han levantado un sumario administrativo. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? Otra vez la Asamblea dirime, se muestra como un árbitro en este impasse entre Noboa o Abad, o finalmente podría haber la posibilidad de que la Asamblea procure que ambos hagan las paces por el bien del país. ¿Por cuál de las dos se va, don Gabriel, usted? Estimado Alcides, yo creo que la Asamblea no tiene que dirimir nada ahí. Yo creo que ahí lo que tienen que dirimir es la justicia y le explico por qué. Porque tengo entendido y me he enterado por las redes sociales que la vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, elegida por el presidente para que sea su binomio, ha puesto una acción de protección ante la Corte Constitucional precisamente por este tema, por la creación de última hora de un reglamento o la modificación de un reglamento para ellas tener un sumario administrativo. Es cierto, Entonces, exactamente, cierto. ajá, entonces yo creo que nosotros como asamblea, tenemos que recordarle a la gente que nosotros en eso no nos metemos, porque ya está en tema constitucional y la Corte Constitucional, ellos serán los que tendrán que darle la razón o no, ellos serán los que tienen que impartir justicia. Nosotros como Asamblea Nacional lo que podemos hacer ahí es ver desde afuera cómo es que el presidente comete errores desde siempre. O sea, el presidente desde que eligió su vicepresidenta comete errores. Desde que hizo los pactos con las mafias, puta, cometió errores. Desde que hizo las mayorías en la Asamblea Nacional comete errores. Desde poner ministros comete errores. Entonces el presidente comete un error tras error, tras error, tras error. Entonces él tendrá que defender y asumir sus errores ante la Corte Constitucional. Él tiene que hacerse cargo de los errores que ha cometido. Y la Corte Constitucional, en este caso, como ha sido presentada una demanda, tendrá que impartir justicia. La Asamblea Nacional tiene que dirimir nada al respecto. ¿Y qué hacemos con los pedidos que ha hecho Abad, la vicepresidenta, para que se inicien los juicios políticos contra la ministra o la canciller y la ministra de Trabajo? ¿Qué hace la Asamblea?
Que haya pedido no significa que estemos en obligación de cumplir. Porque para ingresar a un juicio político usted se necesita un interpelante, un asambleísta que lo haga, y aparte necesita 46 firmas de legisladores para que ingresen el pedido de juicio político, y aparte de eso tiene que ser calificada en unidad técnica legislativa que está integrando el Consejo de Administración Legislativa en el CAL, y a partir de eso, una vez que esté calificada, tiene que caer donde la Comisión de Fiscalización. Entonces, que la vicepresidenta haya pedido. Es legítimo, pero también es legítimo que no se le dé trámite. Otro tema, asambleísta Bedón. En el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, reposa una queja que ya fue calificada porque piden la sanción, una sanción para tres legisladoras o legisladores, Lenín Rogel, que acaba de ser expulsado del Partido Social Cristiano, César Umajinga, que se cambió de Suma al gobierno, Inés Alarcón, que es pues el gobernista de ADN, ¿verdad? Hay quejas que fueron presentadas por asambleístas correístas, ¿verdad? Y quejas pues que piden la sanción, la suspensión de funciones hasta de 90 días sin sueldo. ¿Verdad? Ahora, ahí hay una que pide esta sanción, Paola Cabezas, cuando hubo la sesión de la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? Hace poco, ella era una de las que gritaba, bueno, pues chica, de una manera poco representativa, como una legisladora debe presentarse ante la opinión pública. Entonces yo le repito, ¿usted apoyará para que el CAL sancione a estas tres asambleístas como lo piden dos asambleístas del correísmo? ¿O usted cree que es injusto esto? Nosotros como Construye no tenemos representante en el CAL, así que no tenemos voto en ese tema. Pero en mi opinión personal, yo creo que el, lo que han hecho el asambleísta César Humajinga, Lenin Rogel e Inés Alarcón, sí es un tema de quitarle el reconocimiento institucional a la Asamblea Nacional. Y yo lo he dicho personalmente a Inés Alarcón, he dicho que me parece un acto atroz para la institucionalidad de la Asamblea Nacional el ir a poner una acción de protección en un juez que posiblemente bajo presiones emitió esa sentencia. Entonces, si es que argumentan bien las personas interpelantes de esto, si argumentan bien que estas personas han cometido una falta grave contra la institucionalidad de la Asamblea Nacional, deberán tener una sanción. Pero la Ley Orgánica de Función Legislativa dice que la sanción puede ir desde 9 días hasta 90 días. Entonces, yo creería que si es que hay los elementos suficientes para demostrar esto, sí cabe una sanción de 9 días. Y sobre las conductas de las que en este momento están pidiendo la sanción para estos tres legisladores, hablo específicamente de Paola Cabeza. Con eso no pasa nada, según su juicio, don Gabriel. O sea, es un tema más ético y moral que de procedimiento parlamentario, porque usted recordará históricamente cómo ha sido la Asamblea Nacional, ¿sí? De antes los diputados, cuando era Congreso bicameral, ahora como es la Asamblea, en el calor del debate hay mucha gente que se extrapone y es su forma natural de ser. Y en su forma natural de ser también representan a ciertos ecuatorianos que son así. Entonces, claro, puede que violen el procedimiento parlamentario diplomático en el momento de intervenir, pero también no deja de ser algo que no está tipificado puntualmente. Entonces, para eso tendría que una persona ponerle una queja y una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativo a quien consideren que están haciendo mal y ahí tendrán que proceder. Pero, por ejemplo, cosas que son puntuales es insultos con malas palabras, agresiones físicas, imputación de crímenes, ese tipo de cosas sí son completamente sancionables, pero ¿cuál es la diferencia? Que esos van no a la comisión de fiscalización, sino van a la comisión de ética Ética. una vez que hayan sido calificados en el CAL. Yo creo que cualquier asambleísta que no esté eh, alineado a defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional, sí debe tener aunque sea una sanción mínima. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional, querramos o no querramos, en esos 137 asambleístas ahorita,
o en los 151 asambleístas que van a ser el próximo periodo, están representados todos los criterios políticos ecuatorianos, porque son votación de todos los ecuatorianos, mi estimado Lucides. 9 de la mañana, 9 minutos. Continuamos en esta entrevista con el asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye por la provincia de Pichincha, con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, don Alcides. Y yo le quería preguntar al asambleísta Gabriel Bedón, no sé si usted vio la votación de ayer o la revisó, digamos, en la Comisión de Fiscalización, pero veo que el señor Lenín Rogel, que había sido separado de la bancada del PSC, ayer votó más bien en la línea del PSC, ¿no? Eso es lo que vi, fue el quinto voto. Claro, el tema del colega Rogel, yo me solidaricé con él el día lunes, que fue la comisión de la sesión de la comisión de fiscalización para tratar el tema del juicio político a Diana Salazar, porque mientras estaban sesionando en ese momento, a él le llegó en ese momento que ya le habían expulsado del Partido Social Cristiano. Imagínense, en plena sesión, en el momento de votar. Entonces, claro, hay presiones de los partidos políticos de antaño que también están ahí con sus asambleístas. No sé cuál habrá sido la presión en este momento que haya tenido el colega Rogel, me solidarizo con él, pero evidentemente que siga la línea del partido en unas votaciones y en otras no, es porque está bajo mucha presión. Me solidarizo con él y espero que él haga un acto de patriota y vote por lo que le beneficia al país y no por lo que le beneficia al gobierno de turno o al partido político en el que esté o el que vaya a estar. Ok, o sea que usted se solidarizó con el asambleísta Rogel. Claro, porque yo estuve al frente de él cuando estábamos en la comisión de fiscalización, cuando él le anunciaron, y él se enteró por un periodista que estuvo al frente de nosotros, se enteró que le habían sido expulsado del Partido Social Cristiano. Imagínense, en plena sesión. O sea, también ese tipo de cosas, bueno, cada partido político tiene su dinámica y sus liderazgos, pero también, o sea, es feo como a alguien le cortan la cabeza políticamente en medio de una sesión tan fuerte como la que estábamos tratando el tema de la comisión del juicio político a la actual fiscal Diana Salazar. Entonces, Claro, claro, claro. ujú. Como quien dice, le suben el pulgar o le bajan el pulgar. Increíble, ¿no? Asambleísta Gabriel Bedón, muchísimas Claro, al gracias. estilo romano, el circo Al romano, estilo así. romano, al estilo romano, ni más ni menos, en el circo romano. Así es, tal Le cual, mi queremos estimado Andrés. agradecer, sí, que tenga un muy buen fin de semana. Esperamos recargar baterías porque el lunes a jueves se vienen nuevamente los apagones. Y tendrán listo el pit. Le agradezco mucho, Andrés, y le agradezco mucho al CIDES. Y a la gentil radio audiencia les mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias igualmente en el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. Era...